Hola a todos y todas, mi nombre es Álvaro Sáenz Saldaña, kinesiólogo del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Y en esta segunda cápsula hablaremos de la historia del sistema de salud chileno. Como vimos anteriormente, ya hemos visto el origen de las primeras dos fases, o primeras dos, tres fases del origen del sistema de salud chileno. Ahora vamos profundizando la época desde la dictadura en adelante. Esto, de los 5 grandes periodos, este es el periodo de reformas neoliberales, ¿sí? Sin duda no podemos olvidar de que ahí hay un periodo de una dictadura, que es una de las más fuertes, más violentas y más violentas de toda Latinoamérica, donde en esta dictadura cívico-militar, si nos abocamos solamente a los informes reconocidos como Estado, estamos hablando de 31.685 víctimas directas, donde hay 28.459 víctimas de tortura y 3.227 víctimas ejecutadas o desaparecidas, lo que corresponde a cerca de más de 2.000 personas muertas y más de 1.000 personas desaparecidas, ¿sí? Ese dato sigue variando, pero no todos los casos se han resuelto. O sea, hay gente, familias en este país que todavía no saben dónde están sus familiares. El actor como que coordinaba entonces el Estado ya no es alguien elegido democráticamente, sino que es la Junta Militar, que aparece acá abajo, dirigida por el militar Augusto Pinochet. Ellos hacen un reordenamiento del Estado y precisamente lo que primero deciden es contener a través de financiamiento externo de Estados Unidos, entre otros países y otros actores como locales, rearticular el orden y frenar el desarrollo del socialismo. Recordemos que en toda Latinoamérica, toda esta como ebullición social que está apareciendo, que se implicaba por causas más allá de la izquierda a la derecha, y desigualdades que a la fecha se mantienen, tenían también una influencia como ruso-estadounidense, donde aquí cada espacio luchaba. Y sobre todo aquí el tema importante es que entonces decían asesorarse por, nuevamente, Estados Unidos para hacer una reforma también del sistema económico y político. Por lo tanto, todo este equipo se llama el equipo de la Universidad de Chicago, ahora de Chicago Boys, y se apoyan también con el Banco Mundial, que es la institución así como internacional que gestiona políticas públicas en el ámbito de economía, ¿sí? Tema interesante es que en este marco, entonces, en este ámbito, se empieza a reestructurar el Estado y muy cercano en 1973, un militar debe ir a la conferencia de Alma-Ata, el encuentro mundial, uno de los más importantes, donde se declara que la atención primaria de la salud es el eje o debería ser el eje del sistema de salud, como también la promoción y la inclusión o la rehabilitación basada en la comunidad, el trabajo comunitario, debe ser importante. La idea de, la idea de la salud de la atención primaria y del trabajo comunitario debe estar articulado, ¿sí? Eso es interesante, ¿no? Porque entonces la dictadura se involucró en este proceso, que además fue en Kazajstán, en el espacio de la Unión Soviética. Y en 1979, el decreto de ley del 2002-763 se reorganiza el Sistema Nacional de Salud al Sistema Nacional de Servicio de Salud. O sea, la dictadura no pudo cambiar mucho en salud porque está muy bien estructurado, pero tuvo que segmentar, que es parte de las políticas que fue haciendo, dividir los territorios para mejorar la gestión. Nada organizado que se pueda sublevar nuevamente después contra una idea de Estado. En ese ámbito también se hace una modificación del régimen de prestaciones. Se genera la idea y la posibilidad administrativa de que la gente pueda elegir qué quiere o qué no quiere. Porque recordemos que la Constitución de 1980, que es la que nos rige hasta, o nos va a regir hasta la elección de mayo, ¿no? Con la Convención Constitucional, la Constitución establecía que uno podría usar el sistema público o podría usar el sistema privado. Como puede elegir, el Estado no está obligado a asegurar la calidad de la atención y de la salud, sino que solamente que uno pueda elegir libremente en esos dos ámbitos, ¿sí? Y también, entonces, para que uno pueda elegir en el ámbito privado, se crean las ISAPRES, ¿sí? Como también se genera un proceso de municipalización de la atención primaria. Es decir, nuevamente se crea esta idea de fragmentar, porque de hecho la idea de la municipalidad es fragmentada y los SAPUs de urgencia se crean para seguir privatizando. Entonces la idea es que hubieran prácticamente solamente ISAPRES y el sistema de FONASA fuese un pequeño seguro que compitiera con el otro. Una idea que trajo Sebastián Piñera en su segundo gobierno cuando partió. Y este periodo se cierra entonces con el plebiscito de 1989, que pierde el dictador Augusto Pinochet y que posteriormente retoma con la democracia. Tema importante es lo que yo mencionaba, la idea de la municipalización de la salud. ¿Qué implicaba eso? Descentralizar el Estado. Que los programas sean coordinados y gestionados a través de las municipalidades, pero dirigidos por el Ministerio de Salud. Los presupuestos son transferidos, se mueven las plata hacia las municipalidades, y ellas decían cómo lo van a hacer, pero con directrices claras y muy rígidas del sistema de salud, cosa que se mantiene a la fecha. Hay una presión a la privatización de la salud, ¿no?
que, por ejemplo, un ejemplo muy claro es que el actual Patricio Melero, cuando era alcalde de Pudahuel, se crean, por ejemplo, los SAPU, para poder desarrollar un sistema como urgencia que después se pueda eh, transformar en algo privado y tener urgencias como privadas pequeñas en cada territorio. Pero nunca funcionó muy bien porque en verdad no era viable, la urgencia en acción público, tienen tantas demandas que no se puede hacer rentable ese modelo. Y además las pobrezas que están en Pudahuel en esa época eran gigantescas, en todo Barranca, mejor dicho. Y también existe la municipalización de la educación, por tanto, la salud y la educación empieza a desligarse de la responsabilidad del Estado y se deja a su deriva, de esta forma, con lineamientos estrictos, pero la gestión la hacen otras personas, y así el Estado no es responsable de dicha gestión necesariamente. Si ustedes ven aquí en este elemento, ustedes podrían revisar en este gráfico cómo van cambiando los ingresos, ¿no? Digo, los ingresos en salud, los gastos en salud y también la inversión en salud. Lo que podemos identificar es que el ingreso en salud fue aumentando. Se dio mucho más ingresos para lograr hacer más prestaciones, más centros. Digo, más prestaciones. Se empieza a gastar más en salud, evidentemente, para que se pueda, porque se empieza a usar más. Pero es interesante que no hubo mucha más inversión en salud. Hay una caída sumamente grande. Por lo tanto, la construcción de nuevos centros de salud, nuevos espacios, nuevos dispositivos, hace que también sea mucho más conflictivo el desarrollo de dicha atención municipal. O sea, no tenemos dónde ir al médico. Y eso a veces es a favor de la gente, porque cuando dice no puedo ir al médico público, ¿qué hago? Me vas al ISAPRE y me atiendo allá. El problema es que cuando envejecen, el ISAPRE lo sacan del ISAPRE y terminan en FONASA. Entonces, se atienden en otro espacio, sus porcentajes de cotización lo dan a otro sistema, cuando van a usarlo más en la vejez, no pueden estar, no están en el ISAPRE y tienen que usar el sistema que nunca financiaron. Entonces ahí se debe trabajar un tema de distribución entonces de las cotizaciones. Debería. Estos grandes periodos se van cerrando y sobre todo como esta época como la concertación, como decía, esta nueva fase, se empieza como a generar nuevos espacios de inversión, nuevos hospitales, ¿sí? Existe el año 2005, claro, la reforma de salud a través del GIES, y se crean políticas como el Chile Crece Contigo, y empieza a generar esta idea de movimientos sociales por la salud. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina se formó un movimiento que se llama Movimiento de Salud para Todos, que ahora ya se llama Movimiento de Salud para Todos, con una X, y en este movimiento de salud lo que se planteaba era que estas propuestas de reforma eran insuficientes para lo que necesitaba la población. ¿Ya? También aparecieron nuevos elementos como el desarrollo de informática médica, la Big Data, y un tema interesante que ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera, antes del estallido social, la idea del hospital digital, de la modernización completa de muchos servicios de salud, de respuesta al servicio de salud. Pero también ocurren esos siguientes elementos, ¿no? Ocurren la separación de las subsecretarías durante la reforma en el año 2005. ¿Qué quiere decir eso? De que antes el Ministerio de Salud hacía las políticas públicas y las desarrollaba en un solo equipo. Estaban coordinadas. Pero separar una subsecretaría de redes asistenciales con una subsecretaría de salud pública, pasa de que se generan políticas y programas que no necesariamente se articulan con las propuestas de política de la gestión del servicio de salud, de la subsecretaría. Por lo tanto, empieza a haber una discordancia entre la política que se plantea con los rendimientos y el rendimiento de los equipos de salud, cuánto se le pide. Por lo tanto, eso empieza a entrar en disonancia y está reconocido incluso por la gestora de esta ley como un error profundo que se desarrolló la concertación. Regulaciones de las funciones de salud. Eso implica que entonces se ha tenido que regular mucho más por los lucros asociados a los centros de salud y también por la precariedad de algunos dispositivos de atención primaria, ¿sí? Como también los hospitales que se han desfinanciado a la de autogestión. Pero también se ha requerido modernizar el Estado y generar nuevos elementos como mayor inversión pública, como mucho mejores spam que ahora sean accesibles con las nuevas normativas, no como antes. Y el GES ha tenido un problema importante. El GES, como propuesta histórica, era poder lograr un gran sistema universal de atención de salud y de cobertura total. Entonces, cada año iban sumando nuevas patologías. Pero se ha ido enlenteciendo ese proceso. ¿Por qué? Porque no se han podido, a la velocidad que están, son demasiados años los que van a pasar y transforma en una política inviable la universalidad de la atención de salud es a través de esta gradualidad, porque fue demasiada. Es decir, ya no hay cobertura, sino que se crean como dos tipos de patologías, las GES y las no GES. Y eso en gestión es muy grave porque a veces se les paga más a los hospitales por atender condiciones GES que no GES. Si, por ejemplo, una persona con una lesión del hombro o de una artrosis de hombro se demora mucho más en atenderse que una persona que tenga una artrosis de cadera o una fractura, porque a uno se paga por GES y se atiende mucho más rápido, y ahora que no es GES, se deja en lista de espera. También hay un contraataque desde las municipalidades, ¿no? Hablamos de la municipalización, que fue un elemento negativo,
También pues es interesante que se han creado las nuevas farmacias populares, las ópticas populares, a través del gobierno del alcalde Daniel Jadwe. Y eso también es un elemento interesante porque ya no es del alcalde el proyecto, sino que muchas municipalidades lo han tomado, y eso ha sido también interesante de cómo se puede hacer gestión comunitaria y ha dado mucho más poder a las municipalidades. Y otro elemento interesante es que me apareció la idea de los derechos y deberes de los pacientes, como a través de las leyes, no a través de un consenso. Entonces también hay una presión mucho más ciudadana a lograr, y lograr un derecho a salud integral, una exigencia que va más allá de que me puedan hablar por el nombre, sino que pueda acceder y tenga protección financiera. También ocurre en el año 2019 y 2020 una gran crisis institucional de Chile. Uno, por el estallido social o la revuelta, donde esta es la más grande en los últimos 50 años y sin duda la más grande en los últimos 30 años, que es el cierre de este proceso de transición. Y aquí hay un cuestionamiento a la Constitución que hablamos en 1980. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Porque este nuevo cambio, este estallido social, cuestiona la idea de derecho a la salud y cómo se debería plantear. Y también ha promovido mucho procesos de participación y articulación social, ¿sí? Se cuestiona el modelo de gobernanza y cómo se mira la salud. Pero también el COVID-19 ya nos cambió el sistema de salud y no puede seguir como está ahora, ¿no? O ejemplos concretos de la idea de la universalidad de la atención a salud ha sido, uno, que el COVID-19 ha requerido que toda la población se pueda vacunar, como también todas las camas UCI, no UCI, puedan estar a disposición de la población. Esa es la idea de un sistema universal y pareciera que ha sido lo único capaz de contener esta crisis. Probablemente se hace cuestión de ahora en adelante si el sistema puede seguir tan segmentado como estaba anteriormente, con ISAPRE, clínicas privadas por un lado, hospitales públicos por otro, sin articulación clara. Y también, para el año 2030, hay una política a nivel mundial, a través del proyecto o el acuerdo Rehabilitación 2030, en el cual se establece estos grandes ejes de cómo debe ser la rehabilitación a largo plazo, cómo debemos lograrla. Y ustedes ven estos elementos, uno se puede preguntar cuánto estoy aportando o cuánto me estoy formando para lograr estos elementos, para generar liderazgo en rehabilitación, planificar en rehabilitación, que la rehabilitación esté marcada en la cobertura de salud, que yo aprenda la CIF para basarme en la Clasificación Internacional de Funcionamiento de Salud, cuánta investigación estoy haciendo en rehabilitación y por qué eso es relevante, entre otros ámbitos. Finalmente, me gustaría como cerrar esta sesión sobre un consenso que se hizo a nivel de facultad en el Cabildo por la Salud, o de la salud como un derecho, en el cual el acuerdo de la comunidad de la facultad, así como de los que participaron en los cabildos, era que la salud es un derecho humano fundamental y un derecho social universal. La salud es una construcción histórica y social, así buscan comprenderla, que acoge nociones de percepciones del buen vivir, la dignidad del ser humano y el bienestar físico, psicológico, social y espiritual. Pero su significado último debe comprender el contexto cultural de las personas y sus colectividades, por tanto comprender elementos de vida, muerte, personas, cuerpos y sufrimientos. El Estado debe garantizar el bienestar a todos los habitantes del territorio sin discriminación, a través de políticas públicas equitativas, integrales e intersectoriales. Es decir, la discapacidad, la interculturalidad, las perspectivas feministas deben ser abarcadas dentro de las políticas públicas, porque solo así podemos apelar a un derecho, ¿no? Comprendiendo como estos tres elementos que elige, como la búsqueda de la igualdad y la dignidad del ser humano. Y se debe considerar la diversidad presente en la sociedad contando una mirada feminista e intercultural. Esa sería como la sesión, y les quiero dejar una recomendación para su tiempo de recreación de una plataforma web llamada, que es de María Sebal, pero es un equipo, una banda que se llama Nerven Seller, donde pueden aprender lengua de señas de otra manera, ¿no? Mucho más cultural y mucho más como cotidiano. Les dejo ahí unos videos que pueden explorar y aprender cómo se dice jirafa. A mí no me sale tan bien, pero sí se diría jirafa en lengua de señas. Esa fue la sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan podido abordar algunos elementos importantes de la historia del sistema de salud chileno. Quedo atento a dudas, está en mi correo y también está el foro. Que estén muy bien, un gusto haber estado con ustedes en esta sesión. Y les dejo una pregunta. ¿Cómo a ustedes les gustaría cambiar este modelo de salud? ¿Cómo ustedes creen que debe ser asegurarse el derecho a la salud? Espero que ustedes sean actores claves y actores, actrices, personas claves en este nuevo proceso, en este nuevo Chile y en nuestro nuevo sistema de salud. Que estén muy bien.